Soy yo quien agradece la oportunidad porque esta es la primera vez que puedo contar estos 4 momentos especiales en mi vida que yo considero místicos, muy especiales, y yo me siento muy bendecido por Dios por esto. Hola, ¿qué tal amigos? Ahora les tengo un invitado muy especial. Y bueno, todos mis invitados son especiales. Ahora les tengo a Jaime Duarte, que es el director y fundador del Centro de Investigación sobre la Nueva Era. Y entre muchas cosas, muchas labores más que él hace, que Dios le ha dado esa gran oportunidad. Hola, señor Jaime Duarte, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, encantado, muy bien, gracias a Dios, ustedes. Gracias a Dios, muy bendecidos. Y Muy me bien. gustaría que usted comenzara con una oración. De acuerdo, muy bien, con mucho gusto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor y Dios nuestro, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por la hermosa alegría de este día, por la vida, por la fe, por la familia, por tantas bendiciones que recibimos de tu bondad y generosidad. Y hoy aquí, Señor, queremos invocar tu presencia para que te hagas presente y nos acompañes. Sí, Padre Santo, abrázanos fuerte. Oh Señor Jesús, que tu sangre preciosa selle esta conversación, estos medios a cada uno de nosotros, y que tu Espíritu Divino nos llene de su alegría, fortaleza, sabiduría, paz y amor. Y a ti, Madre Santa, Virgen Santísima, Madre de Dios, invocamos de igualmente tu presencia para que todas nuestras palabras sean un vehículo para llevarnos a Dios. Extiende tu manto celestial sobre cada uno de nosotros y de quienes vean esta entrevista. San Miguel Arcángel, defiéndenos, protégenos con tu escudo, con tu lanza, espada, de todo ataque, de toda acechanza del maligno. Igualmente invocamos a nuestros santos ángeles de la guardia y a los santos y a las benditas almas del purgatorio para que intercedan por nosotros en esta entrevista especial. Amén. Amén. Hermosa oración. Bueno, y la razón por la cual yo invité a Jaime Duarte es porque yo lo vengo siguiendo ya de mucho, mucho tiempo y me encantó su historia de conversión. Como ustedes ya saben, mi canal se llama Testimonio de Fe y Conversión, porque la conversión a mí me ayudó muchísimo para regresar a la casa del Señor. Y una de las historias de conversión que me ayudó bastante fue la historia de Jaime Duarte. Entonces, me gustaría compartir con todos ustedes esta hermosa historia. ¿Por qué no nos platica Jaime Duarte de cómo fue su niñez? Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo fue su niñez? Si usted siempre fue católico, cómo usted se crió en su hogar con sus papás. ¿Por qué no nos cuenta? Encantado, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues am, su servidor es el mayor de 6 hermanos. Fui bautizado en la Iglesia Católica. Sin embargo, eh, no vivíamos la fe de pequeños, realmente. En casa, si bien teníamos a mamá y a papá, eh, dentro de esta primera etapa de mi vida fue muy difícil porque mi padre, lleno de heridas, de problemas en la empresa y situaciones propias de su pasado, no abrazaba, no besaba, no jugaba conmigo. Por el contrario, eh, por más mínimos defectos o desobediencias de un pequeño e incluso de un adolescente, pues me golpeaba, me agredía, me rechazaba mucho. Y todo eso fue generando en mí, al paso de la niñez, adolescencia, juventud, mucha, vamos a decirle, inseguridad, baja autoestima. Y pues esto fue algo muy duro porque, pues, en ese sentido, mi infancia fue sumamente difícil. En México, eh,
tradicionalmente, y esto es algo lamentable y negativo, existe lo que se conoce como el machismo. Y entonces, pues yo padecí eso en casa de parte de él. No sirves para nada, quítate, eres un estorbo. Me acercaba a abrazarle, por ejemplo, y él de inmediato me hacía a un lado y me rechazaba. Bueno, pues todo eso fue generando en mí heridas que pues tuvieron consecuencias lamentablemente ya en mi vida social, incluso profesional, muy fuertes. Entonces, ya que nos platicó un poquito de su niñez, ¿por qué no nos cuenta cómo fue ese momento en que usted se dio cuenta que necesitaba de Dios? O tuvo ese momento. Eh, Sucedió que ya en mi adolescencia, mm, yo comencé a ser muy rebelde en la escuela, al tiempo de que esta baja autoestima me llevaba a tenerle mucho miedo a las mujeres. Es una etapa en la cual uno comienza a conocer su propio sexo y también, pues, el sexo femenino. Bueno, eh, la inseguridad, el miedo, fue algo que me afectó indudablemente también durante esta etapa, ya como consecuencia de esto que viví en la niñez. Pero es que hay cuatro momentos importantes en mi vida y el primer momento vino cuando, eh, por situación difícil, complicada en casa, eh, ante la posibilidad de perder la propiedad por parte de mi papá, ante la inminencia de una ruptura conyugal y también de una separación de la familia, porque ya no íbamos a tener dónde vivir, ante enfermedad de uno de mis hermanos, bueno, mi propia rebeldía, bajas calificaciones, mi padre, luego de ser convencido por mi mamá, eh, es toda una historia también, no me detengo en esto, pues comenzaron a rezar juntos el Santo Rosario y mi papá convencido de que María podía salvar todo este desastre al que nos enfocábamos. Además, se me olvidaba, había asedio diabólico en casa, situaciones ahí de presencia maligna, en fin, todo esto fue el contexto que llevó a mi padre a pedirnos, a obligarnos a todos los hijos a rezar el Santo Rosario. Y así fue que en 1985, a partir de enero hasta junio, julio, todos los días a las 18 horas, comenzamos a rezar el Santo Rosario. Y bueno, esto fue obligado por papá, no fue algo agradable. De hecho, mostrábamos nuestro rechazo, nos dormíamos, no nos gustaba, pero fue maravilloso que a los 6 meses toda esta problemática que estoy platicando se solucionó por arte de María. O sea, se salvó el matrimonio, la empresa quebró, pero afortunadamente mi papá pudo sostenernos económicamente, eh, no se divorciaron, nos mantuvimos unidos, mis calificaciones mejoraron, vamos, parte del asedio maligno en casa se fue retirando y todo gracias a este primer momento del Santo Rosario. Eso eh, comenzó a avivar en mí la fe, pero todavía no fue suficiente. Eso fue un primer paso en donde me di cuenta de que en efecto Dios existía y que salvaba nuestra familia. Wow, qué hermosa esa historia, ¿no? Del Santo Rosario. Y así hay muchas más en donde nos damos cuenta que el rosario forma parte de estas historias de conversión, ¿no? Es que nuestra madre es tan bella que usa ese cordón para acercarnos y acercarnos más a ella y a su hijo, ¿no? Y bueno, entonces me gustaría saber también, bueno, usted nos va a platicar de esto un poquito después, pero ¿cómo fue que usted llegó a ser el fundador, el director del Centro de Investigación de la Nueva Era? Bueno, ¿Tuvo ajá. algo que ver, perdón, la Nueva Era en su vida? Sí, por supuesto. Es que cuando hablaba yo de presencia maligna en casa, es que mi papá practicaba espiritismo
como ello, creencia en extraterrestres. Eh, y en casa, este servidor tenía pesadillas espantosas, son las más horribles que yo tuve y que he tenido a lo largo de mi vida. Como eso, la presencia de espíritus malignos, en 2 o 3 ocasiones, eh, estos se me presentaron de manera invisible, pero fue palpable como se montaron en mi cuerpo sin que yo pudiera hablar. Parece que me asfixiaban y me paralizaban. Fueron experiencias muy desagradables en donde, pues hoy entiendo, viendo hacia atrás, que eran demonios. Se le llama comúnmente en nuestro país que se sube el muerto. Bueno, pues no, no es que son muertos, es que son finalmente ángeles caídos. Y todo esto y más cosas sobrenaturales eh, pasaron en la infancia y adolescencia. Eh, Después, desde luego, muchos años después, comprendí que era precisamente porque mi padre había abierto puertas al maligno a través del espiritismo, creencia en extraterrestres y también cuestiones esotéricas y un poco raras. Entonces eso como que fue un antecedente importante que más adelante me hizo comprender la gravedad de estos temas que en efecto después estudié. Ahora, eh, yo tuve un encuentro con Cristo. Sucedió que en 1998, 2 años antes de casarme, asistí a un retiro de jóvenes en la Ciudad de México. Debo decirles que desde estos 15, 16 años que yo tenía cuando sucedió el milagro del Rosario, yo descuidé de nuevo la fe. Me dediqué a estudiar, me dediqué a pues, mis cosas personales y pues me alejé de la fe. Sí, desde luego asistí a misa, claro, no siempre, no era asiduo. El punto es que en este retiro espiritual, luego de una predicación extraordinaria de quien eh, considero en ese entonces un sacerdote lleno de santidad, nos pidió que al terminar este mensaje que nos dio, cada uno fuera a reflexionar al jardín o a su habitación sobre lo que él había dicho. Y yo no puedo explicar con toda claridad lo que pasó exactamente, pero trataré de hacerlo. Fue tal el impacto de esta predicación sacerdotal que yo elegí ir al cuarto donde dormíamos. Y no voy a olvidar jamás que al subir abrí la puerta y de inmediato caí al piso de bruces, apenas metí las manos y comencé a llorar de una manera como no lo había hecho nunca, desde el fondo de mi corazón, de mis entrañas. ¿Y por qué? Porque comencé a ver frente a mí todos mis pecados y todas las ofensas que yo había cometido contra Dios, todas de una manera rápida, vertiginosa, y yo en el piso llorando, se formó incluso un charco de agua que me cubrió de la cabeza a la cintura. Nunca había llorado y creo que fue la única vez hasta hoy en mi vida que lloré tanto, porque era un dolor que no podía explicar eh, exactamente, pero era pena, vergüenza de ver todas las ofensas que había yo cometido contra Dios. E incluso quiero decir que pude percibir que de mi cuerpo emanó un olor fétido, putrefacto, como a descomposición. O sea, no me lo estoy imaginando, era real. Mientras yo veía esas escenas en el piso, en fin, el punto aquí es que eh, habrán sido tal vez, bueno, me atrevo a decir 4 o 5 horas que duró este, yo le llamo fenómeno místico, un mini aviso de lo que pues hoy se conoce como el gran aviso de Dios. Lo experimenté en pequeño y recuerdo que me quedé inconsciente. Al despertar, eh, todo estaba oscuro y es que había llegado la noche.
tal vez a las 5 de la tarde fue cuando subí al cuarto y terminó esta meditación y fue para mí motivo de pánico el que no podía ver ni mi propia mano. Es más, no entendía dónde estaba. Tardé tal vez 5 o 10 minutos en tratar de pensar qué había pasado. No sabía dónde estaba. Había olvidado que me encontraba en un retiro. Créame que fue algo horrible porque no teníamos reloj, no había celulares, no había manera de ver la hora. Y después de un esfuerzo, em, yo empapado de mis propias lágrimas, recuerdo que vino a mi mente ya que estaba en un retiro, ya era de noche, habían pasado 4 o 5 horas, entonces me reincorporé, salí de la habitación y observé que a lo lejos, en el jardín, se encontraba el sacerdote con el resto de los jóvenes en una fogata, pues eh, compartiendo todavía más reflexiones. Me integré al grupo, nadie dijo nada, aunque me vieron llegar tarde, yo muy apenado, y el sacerdote dijo, sin que él supiera lo que me había pasado y que nadie había, pues, con quien nadie había platicado. Y dijo, les pido que mañana sábado dediquen todo el día a escribir en un cuaderno todos los pecados de su vida. Y yo dije, bueno, esto es increíble. O sea, ¿cómo sabe lo que me pasó, verdad? Bueno, eso hice todo el sábado. Llené un cuaderno tal vez de 50 hojas completamente y el domingo llegó el momento de confesar estos pecados. Y no voy a olvidar tampoco que cuando dije todos los pecados que había redactado, eh, en una hora quizá, con una paciencia infinita del sacerdote, pues al darme la absolución, salí, créanme, casi flotando. Era algo impresionante, no sentía el peso de mi cuerpo ni de mis piernas y fue una experiencia maravillosa y me sentí totalmente renovado como nunca antes me había sucedido. Me duró esta experiencia tal vez 2 semanas, que de verdad, créame, literalmente parecía que flotaba. Y ahí conocí lo que se conoce como la confesión general de los pecados y lo que es propiamente el poder de la confesión. Y este paso fue clave para lo que vendrá después, que es el tercer momento, propiamente ya de mi conversión. No sé si quiere que pase a ese o tiene alguna pregunta. No, está bien, si quiere, continúe. Bueno, pues me convierto en un profesionista exitoso. Em, Evidentemente ya trabajaba y fui invitado a colaborar en un partido político para preparar al candidato Vicente Fox a la presidencia de la República. Eh, Fui el primer panista que con una profesión de relaciones internacionales era invitado a colaborar para asesorar en estos temas a Vicente Fox. Eh, Era un momento, estoy hablando ya del año 2000 propiamente, era un momento muy especial en mi carrera profesional y laboral. Eh, Me sentía muy valioso y pues eso se reflejaba también porque comencé a ganar buen dinero, a tener desde luego mi auto. Me caso en el año 2000 incluso. Y pues todo parecía ser como un sueño, se dice un cuento de hadas. Bueno, ¿por qué? Porque la fama, el poder, el dinero, los amigos, todo lo que sabemos el mundo ofrece, lo tenía en mis manos. Gana Vicente Fox la presidencia de la República y las perspectivas de trabajar como diputado federal, senador o incluso ser embajador son reales. Y desde luego colaborar con el nuevo presidente de la República, bueno, pues era una experiencia, créanme, única y pues maravillosa. Pero justamente en ese año 2000, a la par de todo esto que pues yo estaba disfrutando, comenzó a sucederme algo muy extraño. Y es que externamente
sentía que algo oprimía mi pecho. Era como si una persona se parara sobre mí, pero todo el día, las 24 horas, de día y de noche, se parara sobre mi pecho y me aplastara. Pero más fuerte era lo que yo sentía por dentro. Era una sensación espantosa que me acompañaba a todas partes. Y no obstante, pues esta gloria del mundo, me sentía muy mal. Me han preguntado en ocasiones si esto era como depresión o era vacío. Yo no puedo describir con exactitud qué era, pero era una experiencia verdaderamente insoportable, horrible. Nadie sabía lo que me ocurría, ni siquiera mi familia, a nadie le había contado, pero era tal el grado que yo sentía en mi interior que llegué a pensar entonces eh, en la posibilidad del suicidio, porque yo ya no podía soportar más esto. Sonreía, saludaba y demás, pero por dentro, créanme que sentía que me moría. Y así pasaron los meses hasta que llega la segunda vez, en donde ya definitivamente no puedo más. Y sí pienso ya en la idea de atentar contra mi vida. Entonces, a fines del año 2000, ya no pudiendo llevar más esta situación, un día salgo de la oficina o en un descanso, no recuerdo si a la hora de la comida, y voy a un templo católico. Estaba vacío, no había nadie. Me sorprendió que estaba abierto totalmente y entonces entro y me acerco hasta el altar y allí me pongo de rodillas. No puedo ahora recordar si estaba el Santísimo, pero sí estaba el Sagrario y por un instinto, puedo decirlo así, al ponerme de rodillas, pronuncio la siguiente oración o frase que es así. Ya era Adviento, estoy hablando de diciembre, ya comenzaba la preparación, recordemos lo que es el Adviento, la preparación a la Navidad, y entonces de rodillas y con todo mi corazón digo lo siguiente: Niñito Jesús, ya no puedo más. Te doy mi corazón y tú dame el tuyo. Termino, me persino y salgo del templo para continuar mis actividades. Pero lo dije, de verdad, hermana Lorena, lo dije con todas mis fuerzas. Pasa Navidad, pasa fin de año, en México se celebra la Rosca de Reyes, o sea, todo lo que son las llamadas fiestas decembrinas, y yo sigo igual. Hasta que en la segunda semana de enero recibo una llamada telefónica, era mi madre, se comunicaba conmigo para saludarme, pero también para hacerme una invitación. Me dijo: hijo, ¿cómo estás? Y yo, bien, mamá. Falso, no era cierto. Oye, pues te llamo porque quiero invitarte a un retiro. Fíjate que eh, es un retiro muy especial y me estaba contando de qué trataba cuando le interrumpo, le digo: sí voy, mamá. ¿Qué? ¿Sí vas? Oye, pero ¿cómo es posible? Te he invitado todo el año pasado, en el 2000, y me dijiste que no podías, que estabas ocupado. Digo, mamá, sí voy. Bueno, mi mamá no cabía de alegría, no, vamos, sorprendida porque eran nos, y por fin un sí. Y me dijo: Jaime, solo que para ese retiro que es muy importante, tú debes tomar unas pláticas previas, un curso propedéutico. Y le digo: sí, mamá, claro que sí. Y bueno, pues ya me da las fechas, todo. Pues, ¿qué sucede? Que no tomo ese curso y me presento el tercer fin de semana de enero, era invierno, al lugar del retiro. Pero ¿qué creen? El retiro era viernes por la tarde, sábado todo el día y domingo todo el día.
Llego el sábado tarde al segundo tema, me perdí el primero, llego al segundo y llego 10 minutos antes de que concluya. Bueno, por favor, préstenme la imaginación. Aquí sí entro a detalle porque van a comprender que esto es importante. Llego con mi esposa, llego con familia, bueno, otras personas más, tal vez 6, 7. Tocamos la puerta de un salón ubicado en una zona residencial muy exclusiva, donde tuvo lugar el retiro. Recuerdo que se abre la puerta, frente a mí está la predicadora, quien guarda silencio. 200 personas que estaban en el lugar voltearon a ver quiénes habíamos llegado tarde. Eh, Traían un libro, estaban leyendo. La predicadora, por caridad, sonrió. Tal vez por dentro dijo, bueno, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Quién sabe quién es? Pero llega tarde, interrumpe a todos y ya va a acabar la predicación. No, bueno, aún así nos permiten entrar. No sé si sabían que era mi mamá, parte del equipo, no sé, ella no estaba. El punto es que nos acomodan allí entre las 200 personas y solo hay dos lugares enfrente de la predicadora. Y ahí es donde me siento junto con mi esposa. Fue tal vez una eternidad esperar a que entráramos, nos sentáramos, nos acomodáramos, en fin. La predicadora entonces, ya que nos sentamos, continúa leyendo. Y mientras tanto, su servidor comenzaba a mirar el salón, veía a la gente. Ah, sí, hay un crucifijo. Ah, esto es católico. Veía los zapatos, las bolsas. Ah, marca Coco Chanel, Armani. No, bueno, pues sí, pues es de buen nivel. Y yo seguía distraído. No sabía de qué era el tema. Es más, no sabía cuál era el motivo del retiro, o sea, no sabía nada. Así llegué, ¿no? Como diva, ¿no? En fin, el punto es que comenzó a pasar algo muy extraño. De pronto empecé a sentir mucho calor. Repito, era invierno, mucho calor. Y al momento comienzo a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar, a tal punto que mi esposa me da un codazo y me dice, oye, ¿qué te pasa? No sé, y lloro, y lloro. Era incontrolable. No traía ningún pañuelo, Kleenex, nadie. Miren, los mocos se me salían, las lágrimas, y berreaba, y me acordé lo que me ha pasado años atrás, de esa experiencia, pero no era igual, era diferente. No me podía controlar. Y así lloraba y de pronto, en ese instante, que es como si hubiera sucedido ayer, levanto la mirada frente a mí, observando a la predicadora, y veo a Jesús crucificado en su pasión, muriendo y dando la vida por mí. Y en ese momento, queridos amigos, por primera vez en mi vida, me siento amado como nadie jamás me había amado. Y en esos 5 minutos finales descubro que el tema que se estaba impartiendo era la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz. El miedo, la baja autoestima, la inseguridad, el pánico a las mujeres y lo que me había acompañado todo ese año pasado, de sentir una opresión externa y más aún que me sentía morir por dentro, se fueron de inmediato, en un instante. Y ahí, por gracia de Dios, tuve mi encuentro personal con Jesús, en un hecho que ya a más de 2 décadas sigue presente en mi vida. Y desde entonces, esa oración que yo había pronunciado con todo mi corazón en Adviento,
al haberle dicho al niño Jesús que tomara mi corazón y que me diera el suyo, el cielo lo había escuchado. Y ese fuego que puso en mi corazón no se ha apagado desde entonces hasta el día de hoy. Mi vida cambia radicalmente. Reacciono y me pregunto, ¿qué es esta maravilla que estoy descubriendo en este retiro? Y me pongo a estudiar y tomo evidentemente este retiro y tomo más de 10 retiros que llevaban la metodología que se enseñaba ahí de evangelización liberadora integral. Me convierto en predicador, viajo con la fundadora a Estados Unidos, a buena parte del país. Bueno, enseñando esto porque era maravilloso. Y créanme, yo ya no podía cambiar. El corazón de piedra fue cambiado y arrancado por un corazón de carne. Y esto es fundamental para lo que vendrá posteriormente de la fundación del Cisne. Pero es que yo trabajaba, además, dejé a Vicente Fox, dejé la política increíble, o más bien Dios me sacó de allí porque quería más bien, tenía otra misión para mí. Yo comencé a trabajar en un centro de investigación en el sector privado. En México es el llamado Consejo Coordinador Empresarial. Y allí, pues, empiezo como analista, después me convierto en subdirector. Y esto es importante porque comienzo a recibir información de todo tipo. Comenzaba ya el Internet, llegaban revistas, periódicos, documentos, y mi función era procesarlos, leerlos con mi equipo de trabajo y darle toda esta información ya al resultado final que me pedía mi jefe, el director, para que él expusiera análisis, investigaciones ante los empresarios más importantes y poderosos de México. Bueno, eh, pero la información que llegaba a la oficina era acerca de cuestiones de ocultismo, era sobre brujería también, eran temas que no interesaban a los empresarios. Entonces yo fui acumulando esta información. Recuerden, yo ya me había encontrado con Cristo y toda esa información llegó a formarse un acervo de varias cajas de archivo y entonces acudo en alguna oportunidad, no recuerdo dónde ni con quién, a una plática sobre la nueva era. Y tal es lo que allí escucho, que me lleva entonces a regresar a observar toda esa información que estaba en archivo muerto. Ya iba a ir a la basura y siento una inspiración de comenzar a leerla y a procesarla, a revisarla, y me doy cuenta que era en aquel entonces y sigue siendo hoy, pero pues esto hace más de 20, 22 años, era información relativa al movimiento herético Nueva Era. Así es como durante más de 7 años, podría decir casi 10, sin equivocarme, comienzo a escribir, a procesar, repito, a leer, a investigar ya por mi cuenta, a comprar algunos libros que surgían por aquel entonces. La literatura era muy escasa, pero esta información documental era sumamente valiosa, que finalmente me lleva a redactar un informe que le presento a mi jefe. Él era católico, la revisa y me dice, oye, ¿tú has hecho esto? Sí, lo he redactado con la información. Él se queda impactado porque nunca supo que yo dedicaba horas extras y en casa a leer y a redactar. Y me dijo, esto no lo puedo entregar a los empresarios, no lo van a entender, no saben, pero ten. Y me pide que mande imprimir como libro esta investigación de 500 páginas prácticamente, y me dijo, ten esta dirección. Quiero que vayas a entregar 3 de estos libros tuyos a este domicilio. No me dijo con quién, no me dijo para qué, simplemente, bueno,
así es como tomé un taxi, me presento en una casa, en una residencia, me reciben dos monjas, eh, y pues yo entrego esta información y allí me entero que era la residencia particular del cardenal Norberto Rivera, en aquel entonces arzobispo también, desde luego, primado de la Ciudad de México. Y bueno, pues yo me sorprendo, no sabía que guardaba amistad con él. El punto es que eh, 3, 4, tal vez 5 meses después recibo una llamada telefónica y me habla el canciller, eh, para decirme que felicitarme, yo no entiendo por qué, y me dijo, he leído su obra y quiero decirle que luego de la misma, el cardenal Norberto Rivera Carrera le otorga a usted el Nihil Obstat y el Imprimatur a su libro. El libro llevaba por título Nueva Era versus Buena Nueva, la perversa trampa de la New Age contra la fe y la iglesia. Y me doy cuenta que ese libro sería después de una enorme utilidad para la iglesia, porque a partir de allí comienza mi labor de difundir en México este reto pastoral enorme, eh, pues para todos nosotros, creyentes y no creyentes. Y así es como empieza mi labor. Eh, Comienza a acercarse gente para preguntarme sobre el libro. Me dicen, no podemos leer ese libro, no nos gusta leer, son 500 páginas, platícanos en qué consiste. Y así de plática en plática, eh, querida hermana en Cristo, Lorena, a la fecha son más de 50,000 personas que en México, que en Estados Unidos, que en Nicaragua y Colombia han escuchado acerca de los peligros para su fe, su persona, su familia, su vida, representa en efecto el movimiento herético Nueva Era New Age. Y en ese camino se me acercan laicos y tengo contacto con sacerdotes y viene la idea de fundar el CISNE, el Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era, de lo cual pues tal vez en el año 2012, no más de 10 personas, laicos y 2 sacerdotes, decidimos echar a andar este apostolado. Y así es como surge pues lo que considero, con toda humildad y de cara a Dios, como una obra suya. Wow, cómo Dios pone todo en su puesto, ¿no? O sea, obviamente es plan de Dios y cómo Él fue poniendo cada cosita en su puesto. Yo no entendía nada, solo hacía eh, es que la palabra sentir tal vez no aplique, pero es como un llamado, algo. Yo no tengo dones extraordinarios, no me considero una persona que me hable Dios por locuciones, visiones, sueños, no, pero yo sentía algo particular de tener que escribir ese libro. Y después de eso, pues vinieron 6 más, ¿verdad? De esos 6, 4 más sobre los mismos temas relativos a este fenómeno sociocultural. Yo le tengo una pregunta. Sí, por favor. De la primera vez que usted tuvo este encuentro, ¿no? Con Dios, a ese momento cuando usted fue a hacer esta oración al niño Jesús, Sí. ¿cómo estaba su relación con Dios? O sea, usted hacía oración, seguía su rosario, iba a misa. ¿Cómo estaba usted con Dios? En mi relación era mala, no estaba cerca de Dios. Asistía a misa por costumbre, no por convicción propia. Em, no, no rezaba el rosario, pese a que, como dije al principio, había conocido el poder que éste tenía y la presencia de María. Me dormía durante las homilías, todas las homilías sacerdotales, y puedo decir que recorrí buena parte de los templos de donde yo me encontraba y iba hasta muy lejos, porque en mi soberbia y en lo que yo traía, que después supe que era un espíritu de sopor, terminaba el evangelio, le ponía mucha atención, pero comenzaba la homilía y me dormía. Y si yo viajaba a otras parroquias, era porque yo decía,
a ver si este sacerdote habla bien, porque hace que me duerma. Lo curioso es que siempre me dormía y cuando terminaba el sermón, la homilía, yo despertaba, que era algo muy curioso, que después entendí que se trataba de un espíritu de sopor que buscaba que yo no escuchara eh, y atendiera pues al sacerdote que pues es sin persona en Cristi, o sea, es también es la voz del Señor a través de él. Total, no, no había nada de práctica religiosa, horas santas, eso pues que para las abuelitas, ¿no? O sea, no, o sea, era una lejanía de Dios. Es que el tema económico, el tema del poder es muy seductor. Eso es lo que a mí me tenía ocupado y preocupado. O sea que se pudiera decir que hasta que usted no vio a Jesús en la cruz y sintió su dolor, es que tuvo esta conversión, Así es que fue ¿verdad? el encuentro. Ahora, pero es que son las oraciones de mi mamá. Oh, sí, claro. O sea, el rosario, las lágrimas de sangre, así como Santa Mónica, porque ella sabía cómo estaba mi vida. Las madres saben todo sobre sus hijos, y aunque yo luego no tenía mucha comunicación con ella después de casado, pues a ella le tocó ver en casa cosas y situaciones y mis pecados y mi vida. No hablé acerca de cómo en la juventud pues adolescencia, pues me la pasaba en la calle, malas amistades, pues no caí en vicios como el alcohol ni las drogas, pero mis amistades sí. No, palabras lujuriosas, tuve acceso a la pornografía, o sea, es decir, o sea, había muchas cosas que de vida de pecado, por una parte, y de no relación con Dios que yo traía cargando. Entonces, por eso el impacto de ese retiro y pues esta visión que tuve instantánea y del amor de Dios que entró de una manera, o sea, no me lo inventé, no era algo que una sugestión, estaba distraído, como ustedes escuchaban, o sea, y de pronto viene esto, y, o sea, por favor, Dios, Cristo, me estaba esperando con los brazos abiertos mucho tiempo atrás, y yo le había dicho que no. Por tanto, a mí siempre me gusta decirle a la gente cuando expresa, no, es que no es mi momento, no es cierto. Dios toca la puerta de nuestro corazón todo el tiempo, a través de diferentes signos y señales. Somos nosotros los que se la cerramos, no queremos abrirle. No nos hagamos tontos. Al menos este que les habla puede decir que se hacía tonto, que no quería escuchar al Señor, porque mi camino era muy diferente del que Él tenía para mi salvación. Y sí es cierto, yo he escuchado mucha gente que cuando yo les hablo, ¿no? De este tema me dicen, no, todavía no, todavía no. Y digo, ¿cómo todavía no? Si las cosas que se están viendo venir son fuertes y ese todavía no, pues es muy peligroso. Bueno, pero más allá de los acontecimientos que hemos compartido aquí en alguna ocasión, mundiales y nacionales, la problemática, caray, los seres humanos traemos por naturaleza caída y las situaciones diversas que se nos presentan en nuestra vida, traemos preocupaciones, traemos ansiedad, hay tristeza, hay dolor, hay ansiedad, hay depresión, hay una serie de problemáticas anímicas que no podemos decir que las vamos a solucionar solos. Eso no es posible. Solo en Dios. Y miren quién lo dice. O sea, y porque ahora, con esta vida que yo llevo y un cuarto momento todavía reciente que tuve de de un fenómeno místico, pues me doy cuenta que traemos cargando tantas heridas, pero que solo en Dios uno y trino podemos ser ayudados a llevarlas en la cruz. Entonces, nadie puede decir que no necesita a Dios. Traemos en nuestro interior una sed profunda de felicidad, de amor pleno, de paz, pero Ujú. solo la encontramos y la descubrimos realmente con Él, no con
psicólogos, no con terapeutas, no con engaño de pseudoterapias nueva era. Podrán ayudarnos un poquito, pero hay tanta espiritualidad chatarra que se nos ofrece hoy en día que pensamos que con ir con el chamán, con ir con el santero, con ir con el brujo, eso nos va a ayudar. Son espejismos, es vanidad, es falso. Hay cada psicoloco o psicoloca hoy que lejos de ayudarnos, nos complican la existencia. Solo en Dios, de verdad, médico cuerpo de cuerpos y almas, encontramos realmente la respuesta, es la fuente viva del agua que nos calma la sed y con quien encontramos finalmente la razón de ser y de vivir. No hay otro camino. Yo no podría decir esto si no hubiera pasado por estas situaciones que he descrito y una más que todavía viví. Que nos puede contar al ratito. Pero yo le quería preguntar, ok, ¿cómo hacemos? Porque yo fui una de estas personas, pero ¿cómo hacemos con estas personas que por más que uno les diga, ahí está Dios, acércate, pues no quieren? Y pues obviamente hacemos oración por ellos y todo, pero vemos que van, se van a la perdición y que se están hundiendo ellos mismos y uno nada más está ahí de espectador, solamente viendo, porque no podemos hacer nada. Pero, ¿qué podemos hacer? No es fácil responder a esa pregunta. Ya sé. No es nada fácil. Sin embargo, mm, cuando uno revisa la vida de Santa Rita de Casia, de Santa Mónica y de algunos otros santos en la iglesia que fueron hombres o mujeres campeones de la fe y pasaron por algunas experiencias propias, pero de ver precisamente ante sus ojos esposos o hijos lejos de Dios, no me queda más que recomendar tres cosas. Por ejemplo, la primera es seguir hablando de Dios, pero hacerlo de una manera diferente tal vez a como lo hemos hecho. ¿A qué me refiero? Hablar con el testimonio. Mi mamá, sé que muchos podemos considerar a nuestras mamás como santas, pero a ella le tocó vivir en carne propia el alejamiento de niños, de adolescentes y de jóvenes que los 6 hijos más papá tuvimos. Pero ella se mantuvo firme asistiendo a catequesis, leyendo la Biblia y rezando el rosario. O sea, ella perseveró con la oración. Pero en fin, ya mezclé dos cosas. Entonces, número uno, su testimonio. O sea, ella al principio me regañaba, me decía, oye, es que ¿por qué no fuiste a misa? Que no sé qué. Pero después, cuando tuvo su encuentro con Cristo, así como yo, ella tuvo su encuentro con Cristo, fue maravilloso que yo veía como, por ejemplo, en la mañana se acercaba a mí y al despertarme para irme a trabajar, de manera muy tierna, eso que yo no había recibido tal vez de papá, ella decía palabras lindas, me acariciaba y me decía, hijito, ya, ya es hora de levantarse. Como eso, cuando regresaba del trabajar, me esperaba en la noche, aunque estuviera muy cansada, y ella me daba de cenar y me escuchaba. O sea, lejos de tener esa postura agresiva o de mamá regañona, dura, y de reclamar, la actitud que tenía ella era de mucha atención, de paciencia, y eso fue ganando mi corazón y por eso la escuché cuando ella me llamó para que fuera a un retiro, porque era tanta su insistencia que tenía que pues ya prácticamente me fastidiaba, pero cuando hizo el cambio ella y me miraba con amor, me acariciaba, me besaba, créanme que eso
O sea, fue preparando el camino, el terreno a que yo dispusiera mi corazón, porque yo no podía rechazar el cariño de mi mamá. O sea, era mucha ternura. Y yo creo que eso es un paso importante. La actitud, la manera en la que hablamos de Dios, la manera en que presentamos a Jesús, eso es bien importante. Entonces, esa es una que yo vi en Santa Mónica, en Santa Rita, en mi propia mamá, y puede haber desde luego más ejemplos. El segundo, bueno, la oración. Rezó y rezó y rezó, y no sé cuántas cosas habrá hecho que yo no vi y que no me contó, pero al menos sí me tocaba verla en la madrugada a las 5 de la mañana con el cirio encendido, rezando el rosario, leyendo la Biblia de rodillas allí en la noche, en la oscuridad, bueno, en la madrugada, en el frío, la veía y no me decía nada ni me reclamaba, repito, orando, orando. Y después, claro, con la metodología que aprendí, donde ella tuvo ese encuentro con Cristo y la tuve yo, pues ella llevaba ayunos, llevaba horas santas, llevaba visitas al Santísimo, pues, comuniones, misas, rosario, bueno, Via Crucis, o sea, le puso todo lo que podía humanamente para que Dios pusiera el resto para la conversión de papá, de hijo mayor y del resto de los hermanos. Y pues número tres, eh, información, pero información no, no de papá ni de mamá. Me explico mejor. Cuando se me acerca alguna mamá para, luego de que ha conocido mi testimonio, y me pregunta, oye, Jaime, ¿qué hago? Mi marido, mis hijos, mira que ya no puedo. Y, y le pregunto, oiga, bueno, pero usted cómo explica la fe y demás. Pues ya nada más les digo esto. Le digo, no, señora, tiene que estudiar primero usted su fe, porque hay preguntas legítimas que luego hace el esposo o la hija rebelde. Mamá, ¿por qué tengo que ir a misa? Ah, pues porque yo lo digo. No, no, mal, mal, no. Si uno da razones ante preguntas em, necesarias, hay que saber contestar. Podrá entonces ir o no el hijo, pero ya oré, ya lo dije con amor. Es el caso de personas que también me buscan porque hay quienes por descuido, ignorancia, han practicado o leído cuestiones nueva era. Entonces, no tienen información. Les digo, recen, den buen testimonio y entreguen mi libro. Entonces, con estas tres opciones, en síntesis, testimonio, oración e información, es como ayudamos un poco más a que se vayan acercando al Señor y ha funcionado, ¿eh? Claro, este, en algunos casos la respuesta de la conversión de quienes no quieren saber de Dios podrá llevarse más tiempo, ¿verdad? Quizá meses o años, pero de que funciona, funciona, porque esas lágrimas que se tienen que derramar, al orar, aunque sean de sangre, como lo hizo mi mamá, tienen que salir del corazón para moverle a Jesús su corazón y al de su madre. Porque si ve que no insistimos, que nos da igual, que ya no importa que le diga, que ya no le diga a ese hijo que deje de vivir con la novia. O sea, si Jesús no ve que verdaderamente es algo que queremos así, de esa oración que sale de las entrañas, pues entonces el Señor no va a atenderla, ¿eh? Entonces hay que orar con fe, como, como pueden ustedes eh, comprender. No, hasta a mí ya me hizo llorar. Ay, sí, porque uno como mamá, pues, bueno, como papá también, ¿no? Ese es lo que ahora que yo ya estoy en este caminar y que yo ya entiendo, eso es lo que yo quiero para mis hijos. Entonces, muy buenos consejos, los voy a tomar al pie de la letra. Sí, sí, que no falte el rosario, No, ¿eh? Que sí, no sí, el falte. rosario, no debe faltar. Este, bueno, pasando
a lo siguiente. ¿Sí tiene tiempecito para contarnos Sí. cuál fue su última experiencia que usted tuvo? Porque para mí fue Claro, muy fascinante, me encantó escucharla. Y yo sé que a los que están escuchando este tema, pues también les va a encantar. soy yo quien agradece la oportunidad porque esta es la primera vez que puedo contar estos 4 momentos especiales en mi vida que yo considero místicos, muy especiales, y yo me siento muy bendecido por Dios por esto. Sucedió no hace más de un mes y medio, quizá 2 meses, a ver, 22, vamos a cumplir ya 2 meses. Sucedió que em, yo soy consultor en marca personal, imagen y comunicación política. Luego de mi encuentro con Cristo y de haber escrito sobre la nueva era y dar conferencias, etcétera, mm, estudié una maestría, estudios profesionales en ingeniería en imagen pública. Y ya despojado de miedos, de pánico escénico, de miedo a las mujeres, etcétera, etcétera, pues abrí mi despacho sobre estos temas, estudios de percepción, y capacité a empresarios, a políticos. Eh, Ostento el récord todavía hoy, para gloria de Dios, de haber capacitado a más políticos, candidatos, funcionarios públicos en México sobre estos temas. O sea, sí, conferencias, cursos, etcétera. Bueno, el punto es que eh, decidí dar un brinco en mi negocio para, gracias a las herramientas del marketing digital, que me fascina todo este tema, e-commerce, en fin, pues quise darle un brinco, un salto muy grande para que todo esto que he ofrecido fuera ya internacional. Y es así como eh, en julio del año pasado, luego de que no obtuve la nominación a la presidencia de la República en México, en la que nos inscribimos cerca de 20 ciudadanos, entonces decidí invertir $500,000 o más dinero para contratar a los mejores expertos en México en estos campos de marketing digital, de negocios, por Internet. Y durante 9 meses aproximadamente me enfoqué a esto casi ciegamente. No descuidé la labor del cisne, no, pero sí la reduje un poco. Como eso, debo admitir que comencé a fallar en mi espiritualidad. O sea, uno dirá, pero Jaime, ¿cómo es posible que otra vez? Pues sí, otra vez, pero ya no fue igual. O sea, evidentemente que no. Sí acudía a horas santas, sí rezaba. Bueno, el rosario llevo 4 años y medio rezándolo todos los días a través de nuestros canales y redes sociales. Pero el punto es que empecé a enfocarme en lo material y en lo económico. Como eso, pues, a distraerme, pues, de los temas de Dios. Em, Estoy enfrentando un tema de nulidad matrimonial y, bueno, pues también afectos, distracciones en ese campo afectivo. El punto es que, eh, con toda franqueza, y lo debo decir aquí con vergüenza, me interesé de nuevo en las cosas del mundo, no como antes, reitero, no era igual, pero sé que, sí que sé que descuidé mi oración. Estando en eso, en mayo del año pasado, asisto a la Eucaristía y recuerdo que al terminar la homilía del sacerdote, ya no me duermo, ya no me dormía como en aquel entonces. Eso fue antes de mi encuentro con Jesús. Estaba terminando un sacerdote, que por cierto fue alumno mío en el seminario, porque impartí clases en el seminario. Estaba concluyendo su homilía y en ese instante me vino una voz que no puedo decir si era exterior o interior, que me dijo: no me has amado con todo tu corazón. ¡Pum! Fue, fue como un golpe así en la cara, así.
Dije, ¿qué pasó? Pero era evidente que era nuestro Señor. En ese momento me levanté y me fui al confesionario y llegué llorando porque dije, sí es cierto, Señor. Me he dedicado al tema de mis negocios, a querer tener mucho dinero de manera fácil y rápida con esta tecnología. Y es que prometía, prometía hacerme rico en poco tiempo. No estoy engañando a nadie. Así está programado el negocio, el modelo de negocio. En fin, pues me confesé con el sacerdote de este pecado, ¿eh? Recordemos, el Señor nos invita a amarle con todas nuestras mentes, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Y pues, en fin. Y a las semanas, un hermano, Mauricio Guizar, con quien estoy muy agradecido, y tras el triunfo del partido político de Morena en México, a mí me causó un shock esto. Y claro, eh, las cosas no salieron bien en mi negocio, o sea, acabé perdiendo dinero, mucho dinero. En lo efectivo tampoco, o sea, todo me salía muy mal. Y para colmo, pues haber perdido la oportunidad que teníamos de lograr un cambio y evitar que el partido populista y comunista se quedara en la presidencia de la República, el Congreso, etcétera, pues a mí me provocó mucha preocupación. Entonces busqué a Mauricio, que considero un santo en vida. Si nos ve aquí, les envío un saludo. Dije, Mauricio, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos seguir así. El país va al abismo, tipo Venezuela, Nicaragua, Cuba. Y entonces buscó al doctor Ricardo Castañón, eh, con quien tiene contacto, a un instrumento suyo y un sacerdote muy santo en México. Mantengo su confidencialidad. Él tiene los estigmas en manos y pies en México. Y tuvieron una reunión para preguntar al Señor qué hacer a fin de evitar ser devorado por el dragón infernal del comunismo en México, en la tierra de María. Bueno, el resultado fue lo que di a conocer en mi canal, el plan ARCO. Así resumido, es adoración eucarística, eh, rezar o, pues sí, rezar, eh, como eso también, pues oración, conversión, en fin. El punto es que luego de que, así inspirado por el Señor, nos lo comunica Mauricio Guizar, yo decido cumplir al pie de la letra lo que el Señor había revelado. Fue así como entonces el primer punto de adoración eucarística implicaba no solo una hora santa a la semana, sino ir a postrarnos a los pies de Jesús en el sagrario, en el Santísimo, todos los días, al menos una hora. Y pues eso hice. Yo dije, pues estoy compartiendo esto, ni modo que el que lo difunde no lo haga, pues tengo que poner el ejemplo. Y así fue. Durante la primera semana, luego de dar a conocer este plan, recuerdo muy bien que acumulé cerca de 13 o 15 horas que pasé ante el Señor Jesús esa primera semana. Y pues el Señor, que es maravilloso, pues es Dios y que está presente auténticamente en el Santísimo, respondió. ¿Cómo fue esto? El sábado de esa primera semana, estando solo ante su presencia, expuesto él en una capilla cerca de casa, recuerdo que pasé 3 horas ese día, no había nadie, estaba totalmente solo. Yo me postro ante Jesús y le digo, Señor, perdimos la presidencia de la República. Mi negocio, al cual le dediqué 9 meses, invertí más de $500,000. La parte afectiva, mis planes personales, libros que yo vendía, bueno, nada absolutamente funciona, Señor. También debo decir algo. Supimos que nos habían hecho brujería en Catemaco, Veracruz, México, que es el centro de brujería más importante, diría yo, de América Latina. Y
nada funcionaba. Todo era un fracaso total. Y así entonces le dije, Señor, nada funciona, soy un fracaso. Nada en un año de mi tiempo ha servido absolutamente para nada. Y entonces postrado así de rodillas y con el rostro en tierra le digo, Señor, te ofrezco todo esto, todo este año, y te pido que me perdones, porque nada, nada de lo que yo he hecho funciona. Y en ese momento, derrotado, debo decirlo así, derrotado, roto, le digo, Señor, a partir de este momento, te pido que tú seas quien conduzca mi vida, porque yo no sé hacer nada, yo no sé nada, no sirvo para nada. Y así en esa frustración le digo, Jesús, toma esto. Y en ese instante, Jesús actúa. Y como me ocurrió en aquel retiro, donde tuve mi mini aviso, que caí al piso llorando, formé el charco, vi mis pecados, y así como fue mi encuentro con él, que lo vi en ese retiro, comienzo a llorar, y esta vez lloré más que nunca. Y fue un llorar y llorar y llorar. Créanme que era una amargura lo que salía de dentro de mí. Era tal el sollozo que yo pensé por un momento que se iba a escuchar mis gritos en la calle, que tuve que tomar un pañuelo o un Kleenex, no recuerdo lo que yo tenía, y me tuve que cubrir totalmente el rostro completamente para llorar por la vergüenza, las lágrimas de nuevo, todo lo que salía de mí. Pensé que en un momento iba a llegar el sacerdote corriendo para ver quién se estaba muriendo. En fin, y tuve una sanación interior profundísima. Jesús se apiadó de mí y yo le dije, Señor, toma las riendas de mi vida. Te entrego mi voluntad para que ahora yo haga tu querer, tu divino querer. Te lo ruego y te lo suplico. Y después de esos minutos, bueno, fueron 3 horas ante el Jesús, y de ese tiempo sucedió. Sucedió otra cosa maravillosa. Las preocupaciones que yo tenía, ese dolor de la derrota, ese de no sentirme nada, que me sigo sintiendo nada, pero entré a una dimensión diferente. Todo eso que me acompañaba, todo eso se fue. La angustia, eh, había algo de ansiedad, y me llegó una paz y una indiferencia a las situaciones que hoy hay en el mundo, que después me explicaron se conoce como santa indiferencia. No es que no me importe mi familia, no es que no me importe la vida, no es que no me importe lo que pasa, es que ahora no me domina, es que ahora entré en un estado del cual ya me he informado y me sigo documentando, que se conoce como la divina voluntad. No lo conocí por libros como Luisa Picarreta enseña en Libro de Cielo, no lo conocí por las 24 horas de la pasión, lo viví. Fue una experiencia mística más, de la cual hoy quiero decirles que estoy rebosando de alegría, es un gozo indescriptible. A partir de este momento, no dejo la Eucaristía todos los días, la Santa Misa, el Rosario. Podrán fallarme algún día, además, pero son excepcionales. Como eso, la paz que tengo en mi corazón, nada me preocupa, nada me inquieta. Dejé mi negocio, he retomado con más fervor el cisne, la labor que hacemos de orientar a las almas. He incorporado un nuevo apostolado públicamente, que es la oración por los enfermos.
Estoy dedicado tiempo completo a servir al Señor, visitando enfermos en hospitales, en casas o en parroquias donde me piden para que lleve la alegría, el gozo, la curación física y la sanación interior de acuerdo a la voluntad de Dios. Continúo con nuestros programas en el Cisne. Hoy vivo literalmente de la providencia divina. Se han comenzado a vender un poco mis libros, he incorporado más material, próximamente ofreceré más productos, pero, pero ya en la confianza total del Señor, he estado recibiendo algunos donativos, pues es lo que me sostiene, realmente vivo al día, pero como si fuera, como lo que dice el Señor, ¿verdad? Buscad el reino de Dios y mi justicia, y todo se dará por añadidura. Lo estoy viviendo por primera vez a mis 55 años, literalmente confiado así en su palabra. O sea, yo que creí que ya todo lo sabía, yo que pensé que me valía por mí mismo, o sea, he entrado en una nueva etapa. No sé si van a venir otras, pero lo que estoy viviendo es algo que jamás había imaginado, maravilloso. Y cuando leo qué es la divina voluntad, cuando me aconseja la pequeña sierva de los Sagrados Corazones de Jesús y de María al respecto, que es como si fuera mi maestra en estos temas. Cuando leo a Luisa Picarreta, cuando pregunto aquí como un niño, estoy aprendiendo cosas que no sabía. Soy un bebé en pañales en estos temas y esto poquito que he aprendido me tiene fascinado, absorto. Estoy como viviendo un pequeño cielo. No es fácil explicarlo, pero el gozo, la alegría, estoy todo el tiempo de buen humor, no me enojo por nada. O sea, en fin, perdón, sé que tal vez suena a vanagloria, no es así, todo esto es para gloria de Dios, pero fue porque me postré a los pies de Cristo vivo, allí en el Santísimo. Ahí es donde hay que ir a rendirnos y decirle, Señor, no puedo. Señor, sáname, Señor, ayúdame. Pues eso hice. Nunca lo había hecho de nuevo con todo mi corazón y el resultado fue este. Pero no quedó ahí, ¿eh? Al día siguiente tuvo una liberación en una diarrea impresionante y bueno, pues después de esta sanación interior y liberación, pues hagan de cuenta que quedé como nuevo. Evidentemente no soy un santo, soy un pecador, pero entré en una nueva fase que pues que no se me quita y que espero que jamás se vaya porque pues hermana, como ven retrospectiva, he contado aquí más de 25 años de momentos, pues no, más bien, podría decir más bien de, ya perdí la cuenta, pero si empecé a los 15 tengo 55, bueno, pues ahí está 35, Muchos, muchos años muchos. y, y pues me siento profundamente amado y bendecido por Dios, porque todo esto no ha sido casual, ha sido Dios el que ha actuado en este miserable pecador. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para tener, para conocer, para vivir, para sentirme tan profundamente amado? No lo cambio por nada. No, es que no se cambia uno por nada cuando siente ese amor de Dios. No, es que no hay nada ni nadie, No. es que es algo tan maravilloso y como usted dice, ¿no? Que a muchos se les hace muy difícil entenderlo porque no lo han vivido. Y vuelvo a lo mismo, es lo que uno quiere, que los demás gocen, que los demás vivan, que los demás sientan. Entonces es bastante difícil, pero yo le agradezco a usted que nos haya dado este poquito de lo que usted ha pasado, de todos los momentos tan hermosos que también nos muestran a nosotros que aunque lleguemos a conocer a Dios, aunque lleguemos a entender un poquito, ¿no? Caemos, caemos en el mundo de nuevo, pero ¿qué pasa?
que Dios nos vuelve a invitar, nos vuelve a llamar, nos vuelve a extender sus brazos para que vayamos hacia Él. Nos da esa oportunidad una y otra vez. Eso es lo hermoso de esta historia y de todas las historias de todos nosotros, que por más que caigamos, o sea, ok, sí, lo conocimos, entendimos un poquito de quién es Él, volvemos a caer, porque nos llama el mundo, caemos, pero ¿qué pasa? Ahí está Él de nuevo, esperándonos. Para mí eso es su misericordia, es que es Sí. tan maravillosa, como Él nos da tantas oportunidades. Y como dijo usted, ¿no? A veces uno no entiende, no quiere escucharlo, pero Él está ahí, dele, que dele, que dele. Y ay, cómo no amarlo, cómo no amarlo. Y pues le doy muchas, muchas, muchas gracias a usted porque haya aceptado esta invitación a venir a compartir todo esto tan hermoso. Y yo espero que a los que nos están escuchando, pues les llegue, ¿no? Les llegue un poquito y puedan comprender, que puedan entender cuál es el motivo de de la conversión. Porque, en fin, hay muchos, como le dije el otro día, hay muchos católicos sociales, cristianos sociales, que solo van el domingo o solo van en días de fiesta, pero como dijo usted, no estamos ahí. O como le dijo Dios a usted, no me amas, no me has amado lo suficiente. Y yo creo que si cada uno de nosotros escucháramos eso, no, este mundo fuera otro rollo, fuera otro. El llamado es para todos, no es Claro, exclusivo, es para claro. todos. Si alguien pensara un momento, es que esto es vanagloria, es presunción, vanidad de Jaime, no, créanme que no, yo soy nada, no, no sé nada, pero lo que sí sé es que lo somos todos, lo somos todo con Dios y no sabemos nada, pero si solo sabemos que Cristo nos ama y está allí siempre, pues recurrir a Él, a su infinita misericordia, y Él va a acudir. Él Claro. escucha a todos. Somos nosotros los que cerramos nuestro corazón. Y Dios no tiene consentidos. Es el consentido de algunos de sus hijos, más bien. Y no es vanagloria de su parte, sino que yo lo entiendo, usted quiere compartir, o sea, Claro, usted quiere expresar todo claro. esto que usted siente y es como que usted quisiera que todos nosotros sintiéramos lo que usted está sintiendo. Y más, y Y más. más, y más, y más, porque hay personas que ya están en otras etapas también, en un camino de espiritualidad mayor y se deleitan, no quieren salir como me pasó 2 semanas, no quería salir del Santísimo, y quería estar todo el día postrado, sintiéndome feliz, seguro, pues si ya te tengo a ti, Jesús, ya lo tengo todo, ¿no? Pero bueno, somos humanos, somos laicos, tenemos que ocuparnos, hay deberes de estados, sí, pero aún así podemos vivir en este reino de la divina voluntad. Y cuando lo vivimos, pues queremos compartirlo, así como cuando vamos a ver una película, cuando algo nos pasa, oye, te recomiendo esto, y lo decimos de manera alegre, entusiasma, ve ya, inscríbete, entonces, pues esa es la alegría de los apóstoles cuando recibieron en Pentecostés al Espíritu Santo, que querían comunicarlo, no importando si eran azotados, no importando el qué dirán, no importando si les decían que eran borrachos, salían a predicar y así lo hicieron y pues bendito Dios, alabado sea que a través de su fidelidad, perseverancia y su amor loco por Cristo es que nosotros hoy en siglo XXI podemos tener estas experiencias maravillosas. Así que, pues, espero en Dios que este mensaje llegue a sus corazones y le abran el corazón a Jesús, no lo cierren. Puede ser la última oportunidad. Dice San Agustín, tengo miedo del Dios que pasa y no vuelve. No, 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 no abusemos de la misericordia divina. Exactamente. Bueno, pues yo sé que ya hemos pasado de la hora, pero muchísimas gracias. De nuevo, muchísimas gracias. Le agradezco de todo corazón.
que Encantado. haya aceptado esta invitación y nos haya contado todo esto. Y espero que no sea la última vez, ¿No? que me No lo sé. gustaría, me gustaría invitarlo para que nos hable sobre la nueva era. Con todo gusto. Sí. Y voy a dar un anticipo, eh, una exclusiva. Pronto, muy pronto, el cielo dará respuesta a las preocupaciones sobre los eventos próximos que habrá de venir la humanidad y me encantaría compartir con ustedes, y si usted gusta en este espacio, lo que la Virgen propone como remedios del cielo para enfrentar lo que, lo que habrá de venir para la humanidad. Todo lo que está por venir. No, claro que sí, claro que sí. Aquí tiene las puertas abiertas, como siempre. Muchas gracias. Pues todo para mayor gloria de Dios, el bien de las almas y nuestra propia santificación. Así sea, amén. Pues Amén. muchas gracias y ya saben, aquí los esperamos hasta el próximo video. Mientras tanto, que Dios los proteja, que nuestra Virgen hermosísima Madre Santísima los ampare bajo su santo manto. Hasta la próxima. Chao.